parcial lo estaríamos presentando de manera presencial. Y mismo caso que habíamos platicado en la última ocasión respecto al examen presencial, se realizará en un horario de la clase, es decir, de lunes a viernes en el horario de 7 a 8 de la noche, ¿vale? Ahorita todavía no tengo la fecha certera del tercer parcial, pero tentativamente lo estaríamos haciendo por ahí del 7, entre el 5 y el 12 de noviembre. Recordemos que el semestre, dado el comunicado del Consejo Técnico, va a terminar el día 5 de diciembre. Entonces, por ahí de entre el 5 y el 12 estaríamos presentando nuestro tercer parcial, ¿vale? Ya nada más voy a cuadrar con Fer y con Viviana el tema de la distribución de nuestro temario, particularmente, y las actividades que todavía tenemos ahí planeadas y encoladas para que podamos definir ya la fecha exacta. Pero les anticipo desde ahorita para que más o menos vayan agendando este tercer parcial, ¿va? Mismo caso, 1 hora de examen. El examen vendrá muy similar a lo que ya han ustedes presentado de manera virtual, pero pues ahora de manera presencial, y el salón o aula que nos asignen se confirmará un día antes del examen, ¿sale? Eso ya no depende de mí, sino del consejo técnico y de, no me acuerdo qué otra área de la facultad, que son quienes en su momento asignan las aulas para los exámenes presenciales en los cursos de modalidad virtual, ¿va? ¿Dudas hasta aquí? Todo bien. No. Va, ok. Entonces, de acuerdo a nuestro temario, estamos ya en el tema 3.3, estabilidad y primeras crisis del sistema político mexicano, que va del periodo de 1958 a 1970 y abarcará también el tema 3.4, impacto de la crisis económica sobre el sistema político mexicano, la era de los ajustes, que es particularmente de 1970 a 1988, ¿sale? Eso significa que nuestro tercer parcial va a abarcar de 1958 a 1988. 3 décadas de estudio, que es lo que vamos a estar platicando en estas semanas antes de nuestra fecha de examen, y abarcará pues, los sexenios o periodos de gobierno que están dentro de este bloque de estudio del 58 al 88. Hasta ahorita ya tenemos concluido al menos el primer periodo, que es el de 1958-1964, que es la primera parte o la primera mitad más bien del modelo económico del desarrollo estabilizador, que ya platicaremos más adelante, ¿va? Entonces, tercer módulo, perdón, estaremos platicando o estaremos llevando nuestro estudio desde 2 perspectivas importantes. Uno, los modelos económicos ya no lo vamos a ver como periodos sexenales nada más, o sea, sí vamos a estar platicando sobre cada sexenio, pero el enfoque de estudio va a ir en función a los modelos modelos económicos implementados en nuestro país para subsanar las políticas económicas, políticas públicas en el aspecto económico, político, social y cultural, ¿sale? Entonces, lo vamos a ubicar desde la perspectiva del desarrollo estabilizado, del desarrollo compartido y las bases o los cimientos del neoliberalismo, ¿vale? Ahora, ¿por qué necesito hacer una pausa en este momento? Ustedes recordarán que les comenté que después del primer parcial ya no solo íbamos a ver acontecimientos, sino empezar a clasificarlos. Y esa clasificación tenía que ver con ya ser una parte importante del análisis. Y si retomamos un poquito las actividades que realizamos previo a la semana cultural de descanso educativo que tuvimos, nuestra última actividad fue una dinámica, la primera dinámica del módulo 2, ¿vale? Sin embargo, esa dinámica tiene muchas áreas de oportunidad,
que estaremos platicando hoy, quiero hacer la retroalimentación de esto desde dos perspectivas, ¿va? La primera tiene que ver con lo solicitado en la dinámica para que ustedes pudieran realizarla y pudieran generar el documento o el artefacto entregable que amparaba que cada uno de ustedes o cada equipo había cumplido con el objetivo de la dinámica, ¿sale? Entonces, conforme vaya comentando o haciendo retroalimentación, si alguien tiene dudas o comentarios, ayúdenme levantando su manita para que los vayamos cerrando. ¿Por qué? Porque es importante, uno, que aclaremos todos esos gaps que se encontraron a lo largo de la ejecución de la dinámica y a lo largo de la revisión de la dinámica, porque tendremos dinámicas similares en esta segunda mitad del semestre. Y dado que las dinámicas tienen un peso importante en nuestra evaluación, si ahorita nosotros no aclaramos esas dudas, pues obviamente van a seguir con calificaciones no aprobatorias en sus dinámicas, ¿sale? Ok, entonces, primera observación respecto a la dinámica al momento de la ejecución de la dinámica. Ustedes se acordarán, o al menos los que estuvieron presentes ese día de la dinámica, tuvimos algunos tropiezos tecnológicos con respecto a la generación de los rooms dependientes de la sala principal, que es esta, en la que entramos a la sesión de Meet todos los días de clase, ¿sale? Entonces, por ahí hubo algo extraño, unos temas de credencialización que me estaba solicitando y no pudimos entrar de manera mm, ágil y ordenada, no por ustedes, sino porque en temas tecnológicos yo no corroboré que pudieran ingresar desde fuera sin que les pidiera autorización. Entonces, ahí perdimos bastante tiempo que probablemente impactó en lo que ustedes tenían que desarrollar en tiempo. Y eso nos llevó a que de alguna forma extendiéramos la dinámica. Es algo que procuro no hacer, extendernos fuera de nuestro horario, porque ya les impactó en otras materias y demás. Entonces, parte de lo que yo les comentaba ese día en la sesión era, vamos a extender hasta las 8:30 para que puedan subir el archivo a Moodle, pero eso no significaba que ustedes tenían que terminar su trabajo en equipo hasta las 8:30, ¿sale? O sea, a las 8 de la noche pudieron haber terminado y listo, ya nada más alguien se encargaba de refinar el documento en temas de formato y de subirlo, punto. Por eso yo les comenté que estaba monitoreando todas las salas, escuchando todas las salas, pero más bien para ver el tema del trabajo en equipo, ¿sale? Las dinámicas normalmente tienen dos objetivos importantes. Uno es obviamente cubrir el objetivo de la dinámica, que normalmente se los especifico en el archivo Word que les comparto, que en este caso, dado que teníamos ahí problemas técnicos, se los compartí por WhatsApp a las 7:35 de la noche, ¿vale? Entonces, estaban ahí las indicaciones, estaba el objetivo, estaban las instrucciones de lo que ustedes tenían que estar haciendo durante la dinámica y finalmente el entregable que tenían que generar para cubrir el requisito de la dinámica, ¿sale? Ahora, una vez que ustedes ingresaron ya de manera oficial a su room, al room que cada uno eligió, porque esa era una de las primeras condiciones, ya pasaban de las 9 y cachito, perdón, de las 7:25, si no me equivoco. Entonces, eso significa que las personas que no estuvieron, al menos en esos primeros 25 minutos de clase, no tenían un equipo, no tenían información y no sabían ni qué teníamos que estar haciendo, ¿sale? No me preocupa o no me preocupaba porque al final no estaban presentes en la clase. Las clases virtuales tienen exactamente el mismo peso que las clases presenciales. Cuando ustedes tienen un curso presencial, van a clase, asisten a su clase, ya sea que estén toda la hora, que lleguen tarde, que salgan temprano, como ustedes decidan, ¿vale?
Exactamente eso mismo sucede con las clases virtuales. Cuando ustedes se inscribieron es porque se comprometieron a estar presentes de manera virtual en el horario de 7 a 8 de la noche. Yo entiendo que algunos viven lejos, se trasladan, pero eso son temas completamente ajenos a mí y a la materia, ¿sale? Porque el compromiso de ustedes de la materia virtual es cubrir el horario de 7 a 8 de la noche. Ahora, ¿qué pasa si no están en la clase? Pues obviamente se pierden el tema, la actividad que se haya hecho y listo. Lo mismo que sucede en una clase presencial. No estuvieron y a lo mejor se hizo una dinámica, se hizo un examen, un ejercicio o lo que fuera, pues lo perdieron y punto, ¿sale? No hay, y se los había indicado desde el inicio del semestre, no hay reposiciones de nada excepto de un examen presencial, ¿sale? Entonces, el hecho de que me digan, es que quiero recuperar la dinámica, nada se recupera. Si no están, no lo presentan y ya. Cada uno, digo, ya somos lo suficientemente adultos y profesionales y profesionistas para asumir las responsabilidades de nuestros actos. Yo les dije a ustedes en su momento, la asistencia no es crucial, pero por reglamento deben cubrir un 80% de asistencia. Entonces, eso significa que tienen derecho a faltar un 20% de los días de nuestras clases y que además ni siquiera se iba a tomar del total de clases, sino del que se me ocurra a mí y a mis ayudantes pasar asistencia. Si tenemos 100 clases en el semestre y solo paso en 10, y tuvieron 10, porque las 10 veces que pasé lista estuvieron, pues está perfecto, punto. Si faltaron una, pues ni modo, asumen las consecuencias. ¿A qué voy con esto? Que evitemos en esta segunda mitad del semestre que me estén mandando mensajes a mí o a mis ayudantes de cómo repongo. No hay reposición de nada, más que del examen y está estipulado nuestra forma de evaluación, ¿sale? Si se hizo una dinámica y no la presentaron, pues no la presentaron, punto. No hay forma de retroceder, no retrocedemos en el tiempo, ¿va? Eso significa que si estamos en clase, yo les comenté a ustedes que el WhatsApp es el canal de comunicación para avisos, emergencias y demás cosas, dudas. Cuando yo estoy asignando las salas, veo un total de 40 personas, 41 personas, si no me equivoco, en mi último registro digital de los que estaban presentes de manera virtual. Veo a 40 personas, 41, ahorita ya se me olvidó el número, pero tengo el registro. Y por ahí empiezan a mandar las ligas por WhatsApp, por el chat, cuando yo no di indicaciones de que mandaran ligas por WhatsApp. La dinámica es de clase y nuestro mecanismo de clase es Google Meet. Entonces, no había necesidad de que nadie empezara a mandar información de la dinámica que estábamos ejecutando vía WhatsApp, porque estábamos en comunicación uno a uno en la clase, ¿sale? Entonces, lo que detecto es que dan el aviso, empieza un pánico generalizado de los que todavía no se subían a clase y se hace un descontrol completo de la dinámica, ¿sale? Entonces, queda completamente prohibido que utilicemos el WhatsApp para informar de lo que estamos haciendo en clase. Y no porque no quiera que se enteren los demás, sino porque se descontrola y cada quien empieza a asumir cosas y a hacer actividades que no tienen que ver con lo que yo indiqué y con las instrucciones que yo les pasé vía ese canal y se los dije claramente en la clase. Se los pasé por el WhatsApp porque aquí no me permite compartir un archivo, ¿sale? Pude haberlo subido a Moodle, avisarles y que lo descargaran, pero era un poco más complicado. Entonces, si estamos en clase, el WhatsApp no es un canal de comunicación porque nuestro canal es la clase entre las 7 y las 8 de la noche, ¿sale? Cuando termina la dinámica, resulta que ya tengo casi a 60 que hicieron la dinámica, pero no siguieron las instrucciones.
La dinámica tenía dos enfoques principales. Uno, el trabajo en equipo, porque por algo los pasé a los rooms y les pedí específicamente que una persona tenía que compartir pantalla para que pudieran trabajar y yo viera lo que estaban trabajando. Adicional a eso, yo tengo el audio o tenía el audio de todos los rooms que se generaron. Estaba pasando a cada room a escuchar cómo estaban dialogando, cómo estaban analizando, qué estaban investigando, qué estaban plasmando. ¿Sale? Entonces, la mitad de su calificación era ese trabajo en equipo, era esa coordinación, era saber cómo iban a lograr el objetivo. Y la segunda mitad de su calificación tenía que ver ya con el entregable, que cumpliera las indicaciones, que tuviera lo que se había especificado y que lo subieran a Moodle, ¿va? Y se los dije claramente, un archivo por equipo. Cuando yo entro a Moodle, me entero con que hay 11 archivos cuando no hubo 11 equipos. ¿Sí me explico? Entonces, no seguimos las indicaciones, no digo que todos, pero hubo algunos desvíos en el transcurso durante la ejecución y por ello les pido encarecidamente y de verdad con toda la coherencia que tratamos de llevar a lo largo del curso, que nuestro canal de comunicación para las dinámicas y para las actividades que hacemos en clase es Google Meet. Levantan su mano, abro el micrófono o abren el micrófono y aclaramos dudas, ¿sale? No WhatsApp. WhatsApp es cuando ya no estamos en clase, que les doy un aviso, que alguien me dice, oiga, tengo duda en esto, oiga, no encuentro esto, oiga, en Moodle no veo tal cosa. Ya no estamos en una clase síncrona. Entonces, tengo que contestar por ese canal de comunicación, ¿va? Entonces, para que esto no se repita y no se descontrole como sucedió ese día de la dinámica, ¿sale? La segunda parte hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Comentario, queja? Yo sí, profesora. Ujú. Bueno, en el caso de ese día, yo sí estuve desde el inicio de la llamada. Lo que a una compañera mía y a mí nos pasó es que justo al momento de intentar entrar a una de las salas creadas, nos sacó de la llamada principal, Ujú. y ya no nos aparecían los links al momento de volver a meternos. Entonces, nada más quisiera saber en próximas ocasiones cómo se hará pues esa situación de la creación de las salas. La creación de las salas se va a realizar de la misma forma, yo las genero, pero como yo no puedo, yo soy el administrador, yo no puedo ver cómo están ingresando ustedes. Hasta que ya alguien ingresa y lo hizo de manera exitosa, entonces ya veo, la sala funcionó de manera correcta. Fue lo que pasó ese día. Comenzaron a entrar y me dijeron, es que me pide una autorización, no me acuerdo o sea, que alguien los aceptara en la sala. Y ya, entonces espérenme, tengo que modificar cosas en la configuración. Entonces, yo no tengo el rol de ustedes como alumnos, sino como administrador y no puedo ver lo mismo que ustedes. Si se da en el momento de la clase, regresamos al room principal, que fue lo que hicimos, regresamos al room principal, volví a configurar y se los dije, tengo que bajarme de la llamada, voy a generar otra vez los rooms y me vuelvo a subir. Cuando generamos los rooms en donde sí ya pudieron trabajar, yo no estaba en la llamada principal y regresé después. Me quedé ahí en la llamada unos minutos, creo que mi registro es como de 9 minutos más. Nadie llegó al room principal y me bajé, porque ya estaban distribuidos los equipos, ¿sale? Entonces, nuestra comunicación va a ser en el room principal. Ustedes súbanse y ahí yo tengo que subir porque es mi obligación estar en el room. Si por alguna razón yo no me puedo subir o algo sucede, yo les escribo al WhatsApp. Y ya en caso extremo, entonces sí, escriban al WhatsApp, oiga profesora, estoy aquí y no hay nadie. No puedo ingresar a la sala o algo. Pero esa es como la línea, digamos, de jerarquía de comunicación que vamos a tener para que no ustedes solo manden mensajes como ya están hechos los equipos y ¿qué les contesto, no? O sea, sí, porque estábamos en la clase y los hicimos ahí. Entonces, no sé como que si me explico cuál es la diferencia entre una cosa y la otra y si aclaro tus dudas, Cintia. Sí, muchas gracias. Es que justo yo pude entrar a alguna de las salas porque pasaron los links por WhatsApp, pero pues yo estaba desde el inicio de la clase.
Entonces, pues gracias al grupo de WhatsApp fue que yo pude volver a ingresar, porque ya no me dejaba ver los links de la llamada Tienen del room principal. sí, tienen ahí en el WhatsApp, ¿me tienen? Escríbanme directo. O sea, si no encuentran otra forma en el Meet, escríbanme a mí, porque la obligación de darles las herramientas es mía, no de sus compañeros, ¿sale? Entonces, si yo no me entero que alguien tiene problemas, pues no puedo ayudarles a resolver el problema. Entonces, siempre el canal tengo que ser yo y no los compañeros, porque nadie de ustedes, y no por señalar a nadie, ni siquiera vi quién mandó las ligas, ni no veo nombres para empezar, ¿sale? Entonces, más bien, soy yo la única responsable. Etiquétenme a mí, díganme a mí, y entonces yo veo cómo lo resuelvo o qué información les doy. Si a alguien no le contesté, bueno, oye, profesora, pues sabes qué, no hice mi dinámica porque te escribí y en toda la clase no recibí respuesta. Y entonces ahí, con la mano en la cintura, tienen su 10 en su dinámica porque yo no di una respuesta a un problema, ¿sale? Pero con quien tienen que preguntar es conmigo. Y no divulgar la información porque entonces sí entramos en problemas, ¿va? ¿Alguna otra duda? Gracias, profesora. Por nada, Cintia. Ok, la segunda parte tiene que ver con las instrucciones que les di. En Moodle todavía no van a ver, digo, las personas que estuvieron en las salas, en las 8 salas que se crearon y que subieron su archivo a Moodle, tienen una calificación, todavía no está registrada en Moodle, ¿sale? Pero ya está calificado su trabajo. Las calificaciones no son satisfactorias, se los digo así directamente, y por eso no quise subirlo a Moodle, porque en el momento en el que lo suba me va a odiar y dije, primero hago la retroalimentación, me odian y ya después recapitulamos y mejoramos en esta actividad, ¿sale? Entonces, yo les encargué, y si no me equivoco, había una serie de instrucciones que llevaban un orden, forman equipos, investigan, analizan los eventos recientes relacionados con la manifestación y las actividades conmemorativas del 57 aniversario del 2 de octubre de 1968. Después de eso, tenían que identificar los acontecimientos relevantes para cada una de las categorías. Y un equipo en particular no tenía que hacer las 4 categorías, sino que a 2 equipos les di político, a 2 económico, a 2 social y a 2 cultural. Entonces no se tenían que conflictuar en ninguna otra categoría. Una vez que ya hubiesen identificado los acontecimientos, entonces tenían que elaborar en un documento una estructura específica, una portada con el nombre de sus compañeros y que les dije, no es la portada clásica de una tarea de primaria, o sea, con que me pongan el nombre de los integrantes es suficiente y obviamente la categoría que están analizando, ¿no? Entonces, si me ponían a los integrantes en 6 renglones y en el siguiente la categoría, listo, cumplieron, check. Ya tienen una parte de la calificación del documento. El siguiente punto era el desarrollo. ¿Qué es lo que iban a plasmar en ese documento? Tenían que describir cada uno de los acontecimientos que identificaran. Por ahí me preguntaron cuántos. Les dije, los que ustedes quieran, pero sí especifique, y en el documento decía, identificar los acontecimientos relevantes. Y los es plural. Eso significaba que mínimo debía haber 2 para que fuera plural. Si ustedes pusieron 3, 5, 10, 20 o 100, está perfecto, ¿sale? No califico por cantidad, sino por calidad. Pudieron haber puesto 2, pero 2 acontecimientos súper claros y con su fundamento, y listo, tenían 10, ¿vale? La segunda parte del acontecimiento tenía que estar enfocada a justificar el por qué consideran que cada acontecimiento pertenecía a esa categoría específica. Es decir, al equipo político
si me dijeron, el acontecimiento es X y la justificación es porque lo político está relacionado a las formas de gobierno y esto impacta en cómo se está modificando la forma de gobierno en nuestro país, porque es autoritario o porque no es autoritario, no lo sé. O sea, ya tenían que desglosarlo y se los comenté que tenía que ser una argumentación clara y concisa, basada en todas las características que en su momento vimos que hacían que un acontecimiento fuera clasificado de manera política, económica, social y cultural. O sea, no nada más porque lo dijeron los senadores. ¿Y eso qué? ¿En qué momento, cuando vimos acontecimientos políticos, dijimos que solo porque lo dijera un senador ya era político? ¿Sí me explico? O sea, sí dimos ciertas características específicas. Este era el primer ejercicio para saber tres cosas. Uno, que pueden trabajar en equipo de manera virtual. No es nada fácil, me queda claro, pero es parte de lo que tenemos que ir viviendo para mejorarlo. Dos, que pudieran identificar y plasmar el acontecimiento. Y recordarán que hace muchas semanas, en el inicio de nuestro semestre, yo les decía que hay una diferencia entre un acontecimiento y un tema. Ustedes me pueden hablar del 2 de octubre de 1968 y eso es un tema, pero me pueden dar acontecimientos, ya cosas específicas de lo que sucede de ese tema, ¿sale? Y eso era lo relevante de poder tener claridad de cómo identificar esos acontecimientos y cómo plasmarlos en su documento. Y la tercera importante era que pudieran argumentar en función a lo que hemos visto a lo largo del semestre. Y no encontré absolutamente nada de lo que hemos visto. Encontré documentos donde me decían, vamos a clasificamos, más adelante se clasifican las noticias relevantes del 57 aniversario del 2 de octubre. Yo no pedí noticias. Si ustedes fueran a investigar noticias, estaba perfecto. Digo, a lo mejor nadie vio previo al día de la dinámica, nadie había visto noticias y pues era una fuente de información, está bien, para tener contexto. Pero ustedes tenían que analizar y definir el acontecimiento, no ir a fuentes de noticieros y traerse esos títulos y hacerlos pasar como un acontecimiento, ¿sale? Porque esa no era la razón de ser. Y la justificación era importante porque eso me ampara que a lo largo de estas casi 8 semanas completas que llevamos de clase, hemos entendido el objetivo de esta materia y no solo el objetivo, sino la temática que estamos llevando y la forma que estamos haciendo el análisis y fundamentado en qué. Pero me llevo una decepción muy grande porque no es lo que encontré. Encuentro contexto, me platicaron casi cómo se dio todo el movimiento del 68, cosa que no pedí. Me pusieron conclusiones, no pedí conclusiones. Me pusieron fuentes de consulta, nunca les dije pongan fuentes de consulta. Sí me explico que no estamos siguiendo las instrucciones. Si yo en clase solo les hubiera explicado qué quería, a lo mejor la explicación no fue clara y cada uno entendió cosas distintas, pero por eso había un documento que especificaba las instrucciones y el detalle del artefacto que ustedes tenían que entregar, generar y entregar, ¿sale? Entonces, cuando haya dudas, pregúntenme. Creo que antes de que se fueran a los rooms, en 2 momentos, si no me equivoco en la sesión, pregunté si había dudas y fui puntual. ¿Dudas? No hubo dudas. Aclaramos en su momento las dudas que había, pero no hubo más dudas. Entonces, si no estamos claros, no se pongan a trabajar porque van a generar algo que no es lo que se solicitó. ¿Sale? Esta actividad les va a bajar en su calificación muchísimo, porque no hay una calificación, aprobatoria. Están entre ceros porque no entregaron nada de los solicitados. Entregaron muchas cosas, 3, 5, 7 páginas
de su artefacto entregable, pero no trae los acontecimientos y no trae el fundamento. Entonces, no trae la información, pues es cero en su documento, ¿sale? Entonces, esto no me deja tranquila porque no es lo que esperaba para este momento de la vida de la mitad del semestre. Así que tenemos de dos. Una, nos quedamos con esa calificación. Ya hicimos la retroalimentación. Espero que esté quedando claro hacia qué voy con la retroalimentación. No es regañarlos. Ya no estamos en primaria y en secundaria como para regañar. No es como lo que se me da. Pues más bien es como marcar esas áreas de oportunidad que tenemos y que tienen particularmente ustedes. Yo, desde mi perspectiva tecnológica, armado de salas y demás, tratar de evitar que suceda lo que sucedió durante los primeros 20 minutos de clase. Pero el resto les toca a ustedes, ¿vale? Entonces, yo puedo subir los archivos con las observaciones de cada uno de los documentos que entregaron los equipos y sus calificaciones, y continuamos nuestra vida en lo que falta del semestre y vendrán más dinámicas, ¿no? Y la otra es que repongamos esta dinámica. Hay una única forma de reponerla y es ahorita. Entonces, pregunto, hasta aquí, con respecto a la retroalimentación y a lo que he platicado y a lo que les he mencionado que se dio, que no se dio, ¿tenemos dudas? Adelante, Daniela. Hola, profesora, buenas noches. Buenas. Disculpe, lo pregunto con la finalidad de mejorar y quizás no me ha quedado claro. A mí me tocó el caso de la económica y en mi grupo sí buscamos noticias y así. Si no me recuerdo, yo puse la de el saqueo a los joyeros en el centro de la ciudad. Y no, o sea, ya aún con la retroalimentación, no entiendo qué es lo que se pedía. O sea, hay de ese evento, de ese suceso, ¿cómo saco el acontecimiento o qué análisis se esperaba? Nada más recuérdame, es que tengo ahorita 11 archivos abiertos. Recuérdame cuál es el de ustedes, cómo se llama. Ay, no me acuerdo cómo le pusimos, pero a ver, déjeme leer. Daniela Colorado. Sí. Luzano Colorado, aquí está. Dinámica Gracias. económico, ¿correcto? Sí. De hecho, yo lo entregué, creo. Y quiero pensar que es el punto 2 de tu archivo. Sí. Sí. Ay, a ver. Dice, nos arruinaron, joyeros pierden 15 millones de pesos tras marcha del 2 de octubre. En Ciudad de México, empresarios de más de 20 joyerías afectadas estiman pérdidas de por lo menos 15 millones de pesos debido al vandalismo y robo de joyas perpetrados por encapuchados durante la marcha. Y es una cita textual, ¿correcto? Exacto, sí, esa fue la que hice yo. Ok. Pregunta. Sí. ¿Cuál es el acontecimiento? El saqueo. O sea, viéndolo desde un ámbito económico, el saqueo. Ok, si tuvieran que poner en un solo renglón, y no solo la pregunta va para ti, Dani, sino para el equipo y en general para el grupo, ya les leí lo que está en este caso, en este ejemplo en particular, ¿cuál sería el acontecimiento claro si tuvieran que redactarlo en máximo 2 renglones? Vandalismo y robo de joyas. Vandalismo y robo de joyas. A joyeros. Complétenle un poquito más. Acuérdense que traemos un tema central, que fue la conmemoración del 57 aniversario de la masacre del 2 de octubre, ¿correcto? Sí. Eso significa que cuando ustedes plasman el acontecimiento debe ser lo suficientemente claro y específico respecto al tema. Sí. Si yo solo digo el saqueo a los joyeros durante ¿Sí? la marcha, ¿cuál marcha? La conmemorativa Lo del tengo que 57 deducir, aniversario. correcto, porque si no lo tengo que deducir del tema. Y yo no tengo que deducirlo, ustedes tienen que clarificarlo en el acontecimiento, ¿va? Y aquí
empieza, y de hecho creo que hasta está en negritas, dice, nos arruinaron. Joyeros pierden 15 millones de pesos tras marcha del 2 de octubre. Yo ahí no sé si eso es el acontecimiento, si la explicación que viene después, que parece una noticia y que es una cita textual, de hecho, y tienen por ahí la cita y se va hasta abajo, pero no sé cuál es porque la tienen con un 1 y abajo solo dice APA y no sé si van en orden, no van en orden, ahí son viñetas, entonces hay que tener Está al pie de página, pero... sincronía. Ok. Ochoa, nos arruinaron joyeros tras marcha del 2 de octubre. Entonces, esto es textual también. Sí, sí, sí. Eso significa que todo ese punto 2 es textual. Y yo no quería que fueran a sacar una noticia, un anuncio, un aviso, nada. Que ustedes vieran toda esa información o lo que hubiesen visto hasta ese momento y me plasmaran el acontecimiento. Si ustedes me hubiesen dicho, jóvenes, el acontecimiento es que los jóvenes vandalizaron el centro joyero más importante del Zócalo del centro y formaban parte de la marcha del 2 de octubre. Ya me están acotando qué hicieron, en qué momento lo hicieron y dos, que está particularmente relacionado con el tema que dijimos. ¿Vale? Ok. Me dan la información y la información en términos generales estuvo bien, pero no es el acontecimiento que ustedes pensaron. Y lo que yo necesitaba era que ustedes pensaran, no solo tú, Dani, ni tu equipo, sino todos los equipos. ¿Sale? Ahorita fue el ejemplo porque Sí. lo comentaste, Sí, pero claro. para que ustedes puedan acotarlo. O sea, eso tradúzcanlo a ustedes cómo lo ven con un acontecimiento. Si hablamos de algo, por cierto, en algo, no sé, social, no me acuerdo en qué documento vi, algo me decían de Ayotzinapa, de los 43 de Ayotzinapa. ¿Eso qué relación tenía con la conmemoración del 47? ¿Se integraron a la marcha? Sí, pero ustedes tenían que descartar todo lo que no fuera parte de la conmemoración del 57 aniversario. Había un mundo de información que se dio entre el día de la marcha y los días posteriores. Noticias rojas y encabezados del vandalismo y demás cosas, pero ustedes tenían que acotar todo eso solo a la conmemoración del 57 aniversario. Me hablaron también de Gaza y dije, está bien, pero no es el tema solicitado, ¿sale? Entonces, la labor era empezar a desmenuzar todo lo que fue esos par de días y acotarlo solamente al requerimiento político, económico, social y cultural y un acontecimiento específico, no un tema, ¿vale? Reportan daños por 4.3 millones de pesos. Y creo que no es de ustedes, no me acuerdo, lo vi, creo que no me acuerdo si estaba nada más en lo económico o en los económicos. Y yo, ok, eso me suena noticia, reportan daños. El que lo reporten no es económico. El que sucediera es económico. El que un senador se diera un discurso para conmemorar el 57 aniversario no es político, ¿vale? Porque es la postura de alguien, punto. Pero de eso a que esté modificando nuestra forma de gobierno, no lo es. Entonces, no sé si alcanzo a explicarme en la diferencia que hay entre buscar información y ponerla, que sí está relacionada con lo político, económico, social y cultural, pero que no es el acontecimiento que espero ustedes identifiquen. No sé si me explico, Dani, y resto de grupo. Sí, sí, sí me queda un poco más claro, gracias. Y perdón Muchas. por la decepción. No, al contrario. Y ahí sí un puntito nada más entre paréntesis, nunca pidan perdón. Ustedes no se están equivocando. No estoy diciendo hicieron las cosas mal. Estoy diciendo tenemos áreas de oportunidad y tenemos que ver cómo avanzamos a que esos gaps sean menos anchos para que las cosas queden claras. Probablemente también hay y es parte de lo que he platicado con Fer y con Viviana, tendrá que haber también una mejora en la forma en la que yo redacte la dinámica y que pudiera ser a lo mejor mucho más específica todavía, ¿sale? Entonces, tenemos mucho que aprender todos. No es regaño, no lo tomen así, de gritas, no es la intención,
pero todavía nos falta medio semestre y quiero que esto funcione, pues, para que cumplir el objetivo de nuestra materia, que es analizar, ¿va? Y a lo mejor lo tienen claro, tienen las ideas, pero nos está costando plasmarlo. Es válido. Ustedes no son expertos redactando, eso me queda claro, pero vamos a hacer, si no que sean expertos, que al menos dominen la habilidad, porque al final es parte de lo que ustedes van a desarrollar en su campo laboral, ¿va? Entonces, no pidan disculpas, no pidan perdón, se hicieron las cosas así, punto. Siguiente paso es cómo mejoramos las cosas, ¿va? Sí, Hasta gracias. aquí, ¿dudas? ¿Algún otro comentario? Adelante, Diego. Sí, a mi equipo, nos tocó el tema, bueno, fuimos los de sociales. Entonces, pues, Ujú, nosotros lo que hicimos, o al menos lo que yo entendí, creo que todo mi equipo entendió, es como todos los acontecimientos relacionados a lo social que pasaron alrededor de la marcha. Entonces, hace rato mencionó el ejemplo de Gaza y fue algo que nosotros agregamos ujú, también, ¿no? Es algo así como que los manifestantes protestaban también por el genocidio en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, ujú. creo que también fue como la confusión, porque yo, al menos hasta hace poco, había entendido que era como que escoger todos los acontecimientos que habían pasado alrededor de la marcha, como que los estudiantes de Ayotzinapa también se les unió a la marcha de la conmemoración, o sea, todo lo que pasó, ¿no? Entonces, ajá, no, como que no, hasta apenas hace 2 minutos que lo mencionó, como que me quedaba claro que solamente era enfocarnos en la conmemoración exactamente. Ok, ok, va. Gracias, Diego. Sí, de hecho creo que en el archivo, cuando les puse, y probablemente casi nadie habrá leído el objetivo, entonces procuremos que leamos todo el documento. Si algo no está claro, no está bien redactado, también díganmelo. O sea, todos somos humanos y todos nos equivocamos, ¿sale? Creo que avanzamos cuando aceptamos los errores y cuando mejoramos y no los repetimos. Entonces, una de las partes importantes y que me ha pasado casi con todos mis grupos en la primera dinámica, que es esta, la primera dinámica ya de análisis, es que nunca leen el objetivo. Entonces, en el objetivo estaba como especificado el identificar y clarificar los diversos acontecimientos que enmarcan la conmemoración del 57 aniversario para comprender su impacto multifacético en la sociedad actual, ¿sale? Entonces, probablemente en una siguiente dinámica utilicemos igual un tema presente que va a abarcar muchas vertientes, pero que necesitamos aterrizar únicamente al tema especificado, ¿sale? Porque a lo mejor si yo les hubiese dicho, no sé, que el tema era respecto a las manifestaciones de los días recientes, ahí sí se las compro, ¿eh? O sea, Gaza, los 43 de Ayotzinapa, los feminicidios, todo entraba, porque eran movilizaciones y protestas en los días del 1 al 5 de octubre, por ejemplo. ¿Vale? Pero estaba acotado algo. Entonces hay que tener un cuidado particular en cuál es el objetivo. A veces si el objetivo no se entiende, también diga, a ver, aquí esto no está claro y yo entiendo esto. Y si es lo que yo plasmé, está bien. Y si no, entonces yo tengo que modificar también esa redacción. ¿Va? Entonces, vamos a tener más dinámicas que van a ir en este mismo sentido. Ya estamos casi por terminar la clase. Mi intención era llevarme unos 25 minutos con esto, pero ya me extendí. Entonces, no es que hayamos perdido la clase, o sea, sí también quiero como dejar claro eso. No, hoy no fue un día perdido de clase, más bien creo que es poner un alto, decir qué cosas no están saliendo como esperábamos, pero también decir qué cosas se hicieron bien. Y ahí viene la segunda parte de la retroalimentación. Yo sé que es difícil trabajar en equipo y más para las personas que vienen de las áreas físico-matemáticas o de las ciencias exactas, porque normalmente no trabajan en equipo. A los que somos de áreas sociales se nos da un poquito más, ¿no? Y sé que es difícil y todavía le metimos un grado de dificultad mucho mayor cuando lo hicimos de manera virtual. Y el segundo grado de dificultad mucho mayor fue que no eligieron su equipo de trabajo. Ejemplo, Diego trabajó con, creo que este es tu archivo, déjame ver.
ya lo perdí. Bueno, suponiendo, Diego trabajó con Cintia, con Michelle, con Jocelyn y con Bruno, pero a lo mejor ninguno de ellos 5 se conoce. Entonces fue un reto. No saben cómo trabajan los demás, no saben si iban a participar o nada más iban a estar ahí oyendo y que apareciera su nombre en el documento. Entonces tuvo su grado de dificultad muy, muy alto, ¿vale? Esa parte la superaron. O sea, yo estuve escuchando todos los rooms y sé que entraron en pánico y de verdad, disculpe, yo sí pido disculpas con eso, discúlpenme porque no era la intención de que generara un estrés tan intenso de ya van a ser las 8:30, apúrense. Y empezar a escuchar como esa desesperación de no nos va a dar tiempo, ¿no? Entonces, ese trabajo en equipo me pareció bien. Por ahí hubo un responsable de compartir pantalla, estaban viendo cómo organizarse. No todos esperaron a pues, que me digan qué hacemos. Algunos empezaron a tomar iniciativa. Pude detectar ahí como desde mi perspectiva, lo diría como a personas que empiezan a tomar el liderazgo en el equipo, a dar indicaciones, vamos a hacer esto, 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 yo pongo un archivo compartido y todos le vamos agregando. O sea, fue bastante enriquecedor escuchar su forma de trabajo y esa parte es muy, muy importante. ¿Sale? Y la verdad es que me sentí bastante bien porque a diferencia de otros grupos virtuales que he tenido, creo que particularmente en hubo una mejor coordinación. A pesar de los tropiezos tecnológicos causados por mí, pudieron aterrizar cosas, pudieron cumplir con, con el trabajo en equipo, con ver cómo se comunicaban, con incluso unas pequeñas discusiones de algunos de no, yo no considero que esto sea político, económico, social o cultural, por esto, y lo descartaron. Entonces, eso sí tiene su lado bueno y me quedo tranquila porque es uno de los retos importantes. A veces el segundo del documento entregable tiene una mejor calificación, pero el trabajo en equipo no. Pero con ustedes fue diferente y me llama la atención más por los perfiles de cómo los he visto en su desarrollo en clase a clase, a los que participan, hay muchos a los que no he escuchado en la clase y algunos no escuché en la dinámica, pero a muchos otros sí. Entonces ya empiezo a ubicarlos, no les puedo poner cara porque no nos vemos y no los hago abrir su cámara. Yo creo que es invadir un poquito la privacidad. Entonces, en la medida que ustedes sigan participando en las clases, en las dinámicas, pues voy a poder ubicar un poco más ya a cada uno de ustedes. Hoy ubico a unos cuantos, me sé ya algunos nombres, entonces eso me da gusto porque no fueron, o sea, a los que identifico que participan en la clase, no fueron los únicos que participaron en la dinámica, sino que sí hubo más apoyo de los demás. Yo creo que a lo mejor en un grupo más reducido sí se atrevieron a hablar, o ya fue la presión porque tenían que entregar algo, pero eso lo hicieron muy bien y me quedo contenta, pero aún así la calificación no me deja del todo satisfecha. Entonces, quiero que hagamos una reposición de esta dinámica. Esta se hará vía tarea, como para... ¿Se acuerdan que les había dejado una tarea sobre... ¿Qué tema fue? ¿Qué tema fue? ¿El feminismo? ¿Los de El los feminismo. sindicatos? Ah, no. Lo de los sindicatos era para verlo en clase y lo vamos a estar platicando, pero más bien lo del feminismo. Mm, ¿Quiénes ya lo hicieron? Sean completamente honestos. ¿Quiénes sí hicieron ese análisis? Ok, 2 personas. Mándenme ahorita terminando la clase su archivo. O sea, ya veo 3, 4. Van a tener 5 minutos nada más, ¿eh? O sea, si ahorita se ponen a hacerlo, ya no cuenta. Si levantaron la manita y a la vera hora no lo habían hecho, no hay problema. Los que sí lo hicieron, mándenmelo ahorita mismo a mi correo de ciencias, que ya lo tienen, que es con el que estoy conectada aquí. Lo reviso, va a ser como un bonus nada más, adicional, pero vamos a hacer el cambio en la tarea, ¿sale? En lugar de ese entregable, vamos a reponer la dinámica. Y eso va a tener que ser por equipos, ¿sale?
Voy a hacer la distribución de equipos. Ahorita estamos solamente 52 personas. Sobre estos 52 que están, voy a hacer la distribución de equipos y les voy a asignar un tema o una categoría político, económico, social, cultural, y van a tener que hacer lo mismo, identificar acontecimiento y justificar, ¿sale? No se estresen con ponerme 10 acontecimientos, pónganme pocos, pero claros. ¿Y de qué van a ser? Del periodo de Adolfo López Mateos, de lo que hemos visto en clase entre lunes y martes, ¿va? ¿Dudas hasta aquí? Adelante, María Fernanda. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Justo le iba a comentar lo que pusieron por comentarios. Bastantes compañeros comentaron en el grupo de WhatsApp que hay problemas de internet en la facultad y que no tenían manera de conectarse. No sé si eso pues influye en algo o no. Sí, no presentan la dinámica. Porque parte de la dinámica de esta que van a reponer, obviamente ya va a traer las mejoras de todo lo que platicamos de retroalimentación. Entonces, si yo hoy solo les aviso por WhatsApp, va a hacer esto y háganlo, me van a replicar lo que hicieron el día de la dinámica y no quiero eso. ¿Sale? Entonces, ya lo verán en sus archivos cuando los tengan, toda la retroalimentación, no tan específica como lo platicamos aquí, pero lo tendrán que aplicar en la siguiente dinámica que tengamos en clase. Ahorita, esta oportunidad de reponerlos para los que estamos aquí presentes. Y reitero un poquito lo que les había comentado hace un momento en la retrospectiva. Es asumir el que estamos o el que no estamos. Y nada más, ¿va? Adelante, Karina. Entonces, lo del feminismo ya no, ¿verdad? Ahora ya No, va a ya, ser lo de Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos. Y la instrucción es la misma, un archivito, el nombre de los integrantes del equipo, y si es político, económico, social y cultural, el acontecimiento y su justificación. Bueno, los acontecimientos y su justificación. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? Ay, perdón, y otra vez. ¿Los equipos van a ser los mismos del archivo o...? No, van a ser otros. Yo los voy a asignar en función a los 52 que están conectados. En un ratito, les subo al WhatsApp. Ahorita ya tengo el registro de quienes están conectados. Hago la clasificación, les asigno si es político, económico, social, cultural, se los pongo en el WhatsApp y entonces sí, lo trabajan. No se los voy a pedir para hoy, o sea, les voy a dar un poquito de tiempo para subirlo a más tardar el día viernes. ¿Va? ¿Dudas? Ah, ok. O sea, ya nosotros nos reunimos por nuestro lado y ya lo sabemos. Ah, ok, muchas gracias. Correcto. ¿No? Si alguien necesita oiga, pues para reunirnos necesito un room, avísenme. Si no, pues reúnanse como se les haga fácil, pero hagan el trabajo en equipo porque entonces sí, ahí sí voy a ver si quedó claro todo esto que acabamos de platicar de lo que tenemos que mejorar. ¿Va? ¿Alguna otra duda, chicos? Disculpe, maestra. No levanté la mano, una disculpa. No te preocupes. Sí, una disculpa. Es que, bueno, quería preguntarle si van a venir nuevas instrucciones, entonces, si va a enviar un WhatsApp o un nuevo documento con nuevas instrucciones. No, las instrucciones son las que acabo de dar. Ok. Tema sexenio Adolfo López Mateos, identifican acontecimientos, yo ya les diré, políticos, económicos, sociales y culturales a cada equipo. Tienen que poner los acontecimientos y su justificación de por qué es político, económico, social y cultural. Y listo. Y como es abierto al tema de Adolfo López Mateos, pero acotado a lo que hemos visto en clase entre lunes y martes. ¿Va? Ok, perfecto, muchas gracias. No, de nada. Adelante, Raúl. Sí, buenas noches, profesora. Nada más para corroborar la dinámica de entrega, que se mantiene igual una persona nada más, o hay algún cambio. No, nada más. Ok, Voy a gracias. habilitar el Moodle y va a estar cerrado para el día viernes antes de iniciar la clase. Perfecto, gracias. Va, de nada. ¿Alguien más, chicos? Adelante, Jorge. Bueno, es que Raúl creo que levantó primero su mano, pero si no, yo Ay, hablo.